No sé si alguna vez han ido a algún restaurante a comer un buffet acompañado de niños, acompañado de algún infante. Se habrán dado cuenta que cuando los niños ven que están muchos platillos servidos y que tienen la oportunidad de comer de cualquier cosa, sienten la oportunidad de ir con niños a comer un buffet. Se habrán dado cuenta justamente que los niños agarran de todo, corren a agarrar de todo, se sirven en su plato, se sirven de todo lo que quepa en su plato, de todos los platillos que alcanzan a ver, y se los comen y terminan y van por más de otro, de lo demás, y se deleitan y quieren más y más, porque está a su disposición poder comer de todo. Seamos, hermanos, como esos niños ante un buffet, ante el banquete del Señor. Veamos el banquete y disfrutemos de las uvas, de las nueces, del pan, de la leche, de la miel, de la carne, de la palabra del Señor, y deleitémonos en ello al ser expuestos. Y para ello les voy a pedir, hermanos, que me acompañen al pasaje que encontramos en Isaías 58. El texto de Isaías capítulo 58. Vamos a considerar el día de hoy versículos 13 y 14. Sin embargo, me encantaría, por favor, que pudiéramos considerar todo el pasaje, todo el capítulo, Isaías 58. ¿Lo tenemos? Leeremos todo y nos concentraremos al final únicamente en el versículo 13 y 14. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová,
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos aquí, oh Dios, disponiendo nuestra mente, disponiendo nuestro corazón, nuestros oídos y todos nuestros sentidos a disfrutar y deleitarnos de tu gran banquete, Señor, del cual a ti te ha placido y te ha agradado el día de hoy compartirnos de tu mesa. Señor, ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, en tu voz. Y ayuda a tu siervo, Señor, en mis debilidades. Señor, no permitas que nada que venga de mi carne, de mi mente, ni de mis debilidades sea expuesto, Señor, porque sería verdaderamente humillante no exponer lo que viene de ti. Señor, que abra mi boca y solo salga lo que tú pretendes, Señor, que sea escuchado. Toma nuestras vidas en esta hora, Señor, y glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Hace una semana, hermanos, el hermano Jair nos predicó, estuvo de visita y nos predicó, y nos hizo ver cómo el Señor nos insta a no andar en dos diferentes caminos. Nos platicó cómo el Señor, por medio del profeta Elías, confronta al pueblo cuando les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. ¿Recordamos? De manera que nos reta el Señor a definir nuestro caminar en él. Ahora vemos que en esta porción de la escritura es el profeta Isaías el que está confrontando al pueblo por mandato del Señor, y también lo está confrontando en dos pensamientos, pero esta vez no está confrontando entre la religión verdadera a Jehová y la religión pagana a Baal. Esta vez los está confrontando entre la religión que Dios demanda y la religión que a ellos les acomodaba. Si vemos el capítulo completo, que ya lo leímos, Dios nos menciona un tipo de ayuno que estaba realizando el pueblo, que no era como Dios lo había mandado, pues prácticamente no estaban ayunando para el Señor, estaban ayunando para ellos mismos, para conseguir algo de Dios. Y vemos cómo Dios les hace mención de que ellos mismos le reclaman: oye, ayunamos y no te diste por entendido. Y entonces es como el Señor les dice: ah, sí, ayunaron. ¿Es eso que hacen el ayuno que yo les requerí? Y entonces les empieza a confrontar el tipo de religión que ellos llevan y la verdadera religión que Dios demanda. Y culmina diciendo en este capítulo, hablando acerca del tema del día del Señor. Es decir, una de las características de la religión verdadera, la que Dios nos demanda, es observar correctamente el día del Señor. Es un tiempo en el que Isaías habla, en el que la mayoría de los reyes hacen lo malo delante de los ojos del Señor, y junto con ellos el pueblo. Ahora abordaremos justamente el tema de cómo observar el día del Señor. Es decir, analizaremos cómo nos pide el Señor que observemos el día, para que nos preguntemos si lo estamos haciendo correctamente. Mi deseo en esta ocasión, hermanos, es que aprendamos cómo debemos hacerlo y que salgamos convencidos de que el día del Señor es delicia, es santo y es glorioso. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El día del Señor es delicia. Y en el versículo 1 comenzamos viendo que el texto nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie. Y me gustaría
comenzar haciendo notar dos palabras, la palabra día y la palabra reposo. Primero me gustaría hacer notar que en hebreo la palabra que se usa para reposo es Shabbat. De hecho, en muchas ocasiones hay unas notitas en la Biblia, ¿no?, que dice, aquí se refiere a la palabra Shabbat, ¿no? Pero quisiera que viéramos que la traducción que hace en esta ocasión la Reina Valera me parece muy acertada. Lo traduce como el día de reposo. Contrario a lo que muchos piensan, Shabbat no significa tal cual sábado, aunque se traduce así, pero no significa tal cual sábado. De hecho, está formado por dos palabras, por dos letras, la que correspondería a la Shin, la S, digamos, en hebreo, y Bet, la Bet tal vez, ¿sí? Y estas dos palabras, Shin significa sonrisa, significa risa, significa deleite o alimento. Y Bet significa hogar o casa. Y entonces se puede interpretar como el día de la delicia, de la alegría que podemos tener como familia o como hogar. En el diccionario hebreo, el concepto lo define así: es el día en el cual no se trabaja. Se traduce como sábado, dice, pero puede referirse a cualquier otro día. Entonces vemos que tan solo de acuerdo a esta raíz, a este significado del diccionario, día de reposo, día del Señor, es el día, primero que nada, que no se debe trabajar, que se debe cesar de trabajar, un día en el que se debe de reposar. Pero más adelante vamos a ver todos estos detalles. La otra palabra que me gustaría que resaltáramos es la palabra día. Y es interesante porque en todas las veces que se hace mención en la palabra acerca del día de reposo, justamente habla del día. No dice las 2 horas o el momento o el tiempo de reunión en la congregación. No dice la mañana o la tarde de reposo, no. Claramente en todas las ocasiones que se hace referencia a esto, habla de el día completo. Por ejemplo, cuando Dios crea todo y reposa el séptimo día, no hay ninguna cosa, nada en el pasaje que nos haga pensar que Dios dispuso solamente un tiempo. Por el contrario, vemos que Dios dice que reposó el séptimo día. Y no es que Dios necesitara reposar. Más bien, en el contexto, todos los pasajes que nos hacen referencia al día de reposo, y más aún en los 10 mandamientos, habla de que es un día en que se deja de hacer todo lo que se está acostumbrando a hacer, y se dispone a santificar ese día. Es decir, en el Génesis, Dios tomó el séptimo día para no hacer nada más y disponerlo de manera especial únicamente para Él. Vemos en Génesis 2 del 1 al 3. Si quieren, acompáñenme a Génesis 2 del 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendijo este día. No dice que hubo una bendición especial para los demás días. Menciona que bendijo este día. De hecho, si se dan cuenta, en la escritura menciona el primer día de la semana, el sexto, pero del día de reposo lo llama el día de reposo. Le dio un nombre. A los demás les puso números. A este lo bendijo y le dio un nombre: el día de reposo. Vemos pues que en este pasaje de la creación se refiere a que es un día completo en el cual Dios deja de hacer todo lo que estaba haciendo, lo santifica y lo bendice. Es decir, todo ese día, el día del Señor, el día de reposo, Dios le ha dado una bendición especial.
Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en que debe ser todo el día? Bueno, pues porque lamentablemente estamos en unos tiempos en lo que una gran mayoría de cristianos creen que observar el día del Señor es únicamente ir a la reunión de la iglesia, nada más. O incluso podríamos agregarle que consideran hasta el servir en la iglesia o tomar alguna clase. Y ya, eso es observar el día de reposo. Y fuera de eso, ya termina el tiempo de reposo. Ya fue un tiempo especial y ya. Y después de eso hay un tiempo en donde pueden hacer lo que sea. Podemos hacer lo que sea, ¿no? Es como se considera en la mayoría de las personas en el cristianismo moderno. Un día en el que nos abocamos a hacer cualquier cosa que pudiéramos hacer en cualquier otro día. De hecho, muchas veces una gran cantidad de cristianos ni siquiera en este día, en el día del Señor, no vuelven a considerar la palabra, bueno, ni lo que fue predicado, ni en sus conversaciones, ni siquiera en sus pensamientos. Es más, se llega a pensar que el domingo se puede uno abstener de hacer nuestro devocional diario, nuestro tiempo personal con el Señor, porque al final ya será expuesta la palabra en la congregación y pues lo suple. Mi intención, hermanos, es que nos preguntemos, ¿será correcto observarlo de esta manera? Bueno, vamos a seguir viendo diferentes consideraciones para llegar a la conclusión de que no es correcto. ¿Y cuál? Si es la manera en que deberíamos de observar el día del Señor. Continuando con el pasaje, vemos que nos dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en este día. Inicialmente, hermanos, yo he estado estudiando este pasaje por un tiempo y me disponía a dar un ejemplo en el cual era como si estamos a punto de dar un paso en el camino correcto, pero decidimos no darlo y darlo en el camino incorrecto. Y que el Señor en este momento nos está diciendo, hey, ¿qué haces? Continúa en el camino correcto. Me parece un buen ejemplo, que así es de esta manera. Sin embargo, creo que es algo todavía más profundo. Recordamos cuando Moisés es llamado en el monte y hay una zarza ardiendo y que el Señor le dice, detente, no pises este lugar santo con tu calzado, porque lugar santo es. ¿Se acuerdan? Es algo parecido. Porque está diciendo, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es un día consagrado. Es decir, no puedes profanar este día, no debes profanar este día. Es un día santo. Entonces dice, si quitas tu pie de profanarlo y entonces haces esto y esto, entonces entendamos, lo que quiero es que entendamos la seriedad que Dios le da a este día. No profanes mi día, está diciendo. No solamente nos está sugiriendo, oye, vuelve al camino, no hagas tu voluntad. Dice, no profanes mi día haciendo tu voluntad. Nos dice, no detengas tu pie de observar este día. Este día que yo he apartado de manera especial y lo he bendecido y lo he santificado. No elijas en lugar de eso hacer tus placeres o deleites personales. Porque aquí podemos traducir como voluntad, placeres y deleites. Cuando dice hacer tu voluntad, en la raíz vemos que significa placeres y deleites. Entonces nos dice, no nos está diciendo solamente hacer tu voluntad, traduzcamos tu voluntad como placeres y deleites personales. No profanes mi día haciendo tus placeres y deleites personales. Si lo vemos de esta manera, podemos ver un poco más claramente hacia dónde nos está dirigiendo este pasaje. Y probablemente pocas veces nos detenemos a analizar este pasaje de esta manera. Vemos que después de esto nos dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. En este momento estamos entendiendo cómo es que podemos llamarlo delicia, y posteriormente vamos a ver
¿cómo lo podremos llamar santo y glorioso? De acuerdo a lo que acabamos de aprender, podemos entender que deleitarnos en este día, podemos deleitarnos en este día que ha sido santificado, ha sido apartado para el Señor, para que en lugar de deleitarnos en nuestros placeres, en nuestras propias cosas, nos deleitemos en el día mismo y naturalmente nos deleitemos únicamente en Él, porque dice, lo llamaréis deleite de Jehová. Pero ¿cómo puede ser esto? Podrás decir, estoy acostumbrado a hacer mi voluntad en este día, estoy acostumbrado a solo observarlo una parte del día. El resto del día estoy acostumbrado a hacer muchas cosas de mi persona y así disfruto el día. ¿Cómo puedo entonces deleitarme en este día? Por ahora te puedo decir únicamente, antes de avanzar, que te puedes deleitar en este día y en el Señor observándolo correctamente. Es decir, si observamos correctamente el día del Señor, podremos entonces no solo deleitarnos en el día, sino deleitarnos más en el Señor. Luego entonces, ahorita hemos determinado que el día del Señor es delicia. Ahora vamos a ver que el día del Señor es santo y vamos a ver sus implicaciones. Ahora, preguntémonos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos o leemos la palabra santo? Creo que en definitiva nos viene la palabra o el concepto de pureza, ¿no? O puro. Y en ocasiones sí tiene que ver con esto. Pero en esta ocasión no es tanto así. Cuando hablamos de que Dios es santo, aunque sí tiene que ver con él la pureza, tenemos que ver la raíz. Y principalmente se refiere a que es totalmente apartado, que no puede parecerse a nada, que está totalmente alejado de cualquier cosa. Es más, la raíz de esta palabra, la palabra santo, nos lleva a imaginarnos que se corta algo y se aparta muy lejos de lo demás. Cortado y apartado, retirado. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la Santa Biblia. No se llama la Santa Biblia porque sea pura, aunque sí tiene que ver si es pura. Dice la palabra de Dios que su palabra, la misma palabra dice que ella misma es pura. Pero no tiene que ver con esto, sino que es un libro totalmente aparte, diferente de cualquier otro libro, separado, apartado. Podemos entender entonces también, hablando del día del Señor, que dice que es santo, podemos ver que es un día totalmente apartado, totalmente diferente, muy lejos de parecerse a cualquier otro día de la semana. Ha sido cortado de la semana y apartado muy lejos de los otros días en la manera de vivirlo. Pues el texto dice, si lo llamares santo de Jehová. Vimos que es nuestro deleite no por el día en sí mismo, sino es nuestro deleite porque es de Jehová. De la misma manera, es santo porque es de Jehová. Es decir, es apartado de los demás días para Jehová. Enseguida, ahora nos da la guía de cómo santificarlo. Y es maravilloso que no solamente nos dice, ojalá consideres este día como santo. Nos dice, para considerarlo como santo, puedes hacer esto. Y eso nos da una ayuda muy grande. Nos dice, primero, no andando en tus propios caminos. Eso es lo primero que nos dice. Es decir, ¿cuál es mi caminar diario? La manera como camino diario, lo que hago diario. Debo dejar de andar en aquello. Luego entonces podemos interpretar, de acuerdo a esto, todos aquellos que tienen un empleo o realizan un trabajo el resto de los días, este día debemos dejar de hacerlo. O los que estudian, no ocupar este día para ello. O para hacer la tarea de la misma. O trabajo pendiente de mi empleo. En este día, abstenernos de ello. Es decir, abstenerme de lo que hago con regularidad el resto de los días de la semana, en la medida de lo posible.
Y si es posible, al hacerlo al 100%, maravilloso. Que así sea. Pues desde luego, como hijos de Dios, buscamos glorificarle lo mejor posible y de las mayores maneras posibles. Y te preguntarás a lo mejor, bueno, ¿habrá algún trabajo que haga excepción a esto? Podríamos decir que sí. De hecho, las Escrituras nos dan dos ejemplos en específico. Uno es hacer bien al prójimo y otro, predicar la palabra. Si quieren acompañarme, hermanos, a Mateo capítulo 12, versículos 10 al 13. Dice así: He aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y fue restaurada, sana como la otra. Así que podemos ver en las propias palabras de Jesús que es lícito hacer el bien a otros en el día de reposo, aunque esto implique cierto trabajo, si estamos hablando de la vida y la salud de otra persona. Luego entonces es lícito hacer una excepción si estamos hablando, por ejemplo, de un médico al que es llamado una emergencia, atender a una persona, un bombero, un policía. Todas estas profesiones que tienen que ver con hacer el bien a otros y mantengan este tipo de urgencia o de prioridad. No obstante, como hijos de Dios debemos buscar santificar este día, que sea de verdad un día totalmente apartado y diferente, de manera que, una vez más lo digo, para aquellos que están involucrados en estas profesiones, buscarán también en la medida de lo posible no tener que trabajar en estos días, sino que sea únicamente dedicado al Señor en la mayor medida posible. En la mayor medida posible. Ahora, la otra excepción que vemos es predicar la palabra. Y esto lo vemos en Cristo, pues Él mismo lo hizo en varias ocasiones en el día de reposo. Y es que en verdad es un verdadero trabajo hacer eso para quienes predican la palabra, y sobre todo para quienes son pastores. Es un trabajo sumamente arduo. Eso quiere decir que cualquier especie de trabajo que se refiera al servicio de la predicación de la palabra puede entrar en esta excepción. Por ejemplo, quienes ponen las sillas antes del culto, pues se necesitan sillas para recibir la palabra, ¿verdad? Para sentarnos. O quienes ayudan a acomodar algunas cosas, o quienes enseñan a los niños en la escuela dominical, o cuando tenemos segundo culto y comida, quienes sirven la comida. Es lícito, porque tiene que ver con la celebración del día del Señor, con la adoración al Señor. Así que ya vimos que la primera manera en la cual santificamos correctamente el día del Señor es absteniéndonos de trabajar, estudiar o hacer cualquier otra labor que hacemos con regularidad, día a día, en tanto no sea predicar la palabra o no se trate de hacer el bien a otros, como los profesionales de la salud y la seguridad. Busquemos cada día hacer esto, cada día del Señor hacerlo en la mejor medida posible. Luego nos dice: ni buscando hacer tu voluntad. Ya hemos dicho que podemos traducir la palabra voluntad como deleites o placeres en este pasaje. Sin embargo, más bien, estos deleites o placeres se refieren a cosas que hacemos, que podemos hacer cualquier otro día de la semana. Cosas que no necesariamente son mal vistas o ilícitas, incluso son lícitas, pero podemos hacerlas cualquier otro día de la semana. No es mi intención en este momento dar una lista exhaustiva de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, porque no quisiera que tú tuvieras en mente algo, que estuviera siendo movida tu conciencia, que a lo mejor estuviera siendo incomodado de qué estoy haciendo mal o qué no,
Y al yo decirte ejemplos en específico, tal vez puedas detener de pensar esto. Y si yo no menciono tu ejemplo, tú digas, bueno, no lo mencionó, entonces está bien que lo estoy diciendo, pero tal vez no. O tal vez pueda mencionar algo con lo que no estás batallando, o que tu conciencia o el Espíritu Santo todavía no te ha convencido, y entonces ponga una carga sobre de ti. Y no es la idea, no es la intención. La intención es que nuestra propia conciencia, el Espíritu Santo la remueva, y podamos entonces decidir con base a lo que aprendemos qué estamos haciendo bien en el día del Señor o qué no estamos haciendo bien. Por lo pronto, te puedo decir, si tienes alguna duda en específica, tienes algo en mente, te diría lo mismo que a los profesionales de la salud. En la mayor medida de lo posible en este día, dediquemos toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos y nuestras actividades, todo para el Señor. Y si la mayor medida de lo posible es el 100%, excelente, maravilloso. Pues todo hijo de Dios busca glorificarle lo mejor posible siempre. ¿No sería correcto que hubiera una persona en la iglesia o el pastor o alguien observando, midiendo, qué estás haciendo, qué no estás haciendo? Oye, no. Lo ideal es que, siendo movidos dentro de nuestro corazón, nuestra conciencia, por la palabra, lleguemos a la determinación de cómo hacerlo, guiados por la misma palabra. Y entonces, siendo libres de decidir cómo hemos de santificar el día del Señor, con libre conciencia. Finalmente, después nos dice, ni hablando tus propias palabras. Podríamos decir que este es más fácil de entender, y precisamente se refiere a nuestras conversaciones, sean con quien sea, que en este día estén lo más posible saturados de la palabra del Señor. Y no me refiero a que estés diciendo puros versículos todo el tiempo, ¿no? Sino que tus palabras estén saturadas de su testimonio, del testimonio de su obra, de darle alabanza a Él. No que estés repite y repite versículos. No que de una manera presuntuosa te acerques con los hermanos y ¿cómo ves el pasaje tal y tal? Sí, puede ser de una manera natural, de una manera santa, que sí, pero que no, tú analices en tu corazón, lo estoy haciendo solo por cumplir y para que se vea que estoy cumpliendo, y por eso estoy hablando de pasajes de la Escritura. O que de manera natural fluya, que conversemos con nuestros hermanos de aquello que agrada al Señor, de aquello que le glorifica en este su día. Hace rato mencionaba el pastor, ¿no? No está mal que hablemos de la nueva serie o del X o Y, del trabajo, pero tratemos lo más posible de que nuestras conversaciones sean llenas de su palabra, de su testimonio. Podemos hablar del trabajo, claro, incluso podemos meter la palabra cuando hablamos del trabajo, ¿no? Podemos hablar del testimonio del Señor en nuestro trabajo, en nuestras vidas. Entonces, el punto es que glorifiquemos al Señor con nuestras conversaciones. No se trata únicamente de hablar como dicen o decían las mamás, ¿no? Como tarabillas, ¿no? Repitiendo versículos. Si estás en la calle y repites, no. Se trata de que sea delicia, de que lo disfrutemos, de que al final del día podamos decir, este día verdaderamente fue una delicia en el Señor. Ya hemos visto entonces que el día del Señor es nuestro deleite, es delicia. Hemos visto que el día del Señor es santo. Y por último, quiero que abracemos con toda convicción que el día del Señor es glorioso. Para ello consideremos lo que dice el pasaje en esta porción, que dice: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre. En todas las escrituras, cuando habla sobre levantar sobre las alturas de la tierra, mayormente se refiere como un símbolo de victoria, de gobierno, victoria en batalla, victoria en la vida, es decir, estar por encima de las circunstancias, victorioso, firme, etc. Pero
debemos hacer una pausa aquí y considerar otras cosas, porque si lo dejamos así, pudiera parecer esto más una conferencia de únete a los optimistas, ¿no? De ánimo, considera el día del Señor y entonces tendrás victoria, serás por encima de las circunstancias. No es eso. No es esa la idea. No es la idea del sermón, ni la idea del versículo, ni la idea de toda la palabra. Es más, esa no es la idea del Señor. Para esto entonces tenemos que reconocer a qué otras cosas se refieren las Escrituras cuando se habla sobre elevar sobre las alturas. Y habla, por ejemplo, en específico de alguien que sería elevado sobre las alturas. Dice en Deuteronomio 13 que sería levantado un profeta. En Jeremías 23 dice será levantado renuevo justo. En Isaías 14 dice se levantará el Señor contra sus enemigos. Dice que Jesucristo en Filipenses 2 dice que Jesucristo fue elevado a lo sumo, por encima de todo. Entonces vemos que nos habla de alguien en específico que fue elevado sobre las alturas, que es elevado sobre las alturas, y es Jesucristo. Y al mismo tiempo nos habla de que en las alturas se refiere a la habitación del Señor. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad. De manera que no se trata de que haciendo esto o lo otro, dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro, lograremos ser elevados en las alturas y recibir la herencia. No, en toda la Escritura nos deja claro, podemos ver lo contrario. No podemos cumplir por nosotros mismos. No podemos cumplir con la ley del Señor o sus mandatos por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a aquel único que pudo cumplir la ley. Necesitamos estar unidos a Él, estar unidos a Cristo, pues en verdad Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo, hermanos. Solo con Cristo podemos entrar al verdadero reposo. Esto lo podemos ver, como nos lo explica el autor de la carta a los Hebreos. Acompáñenme, ya estamos por terminar, a Hebreos 4, del 3 al 9. Hebreos 4, del 3 al 9. Dice así. Lo siento. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo que queda para el pueblo de Dios? Cristo. Cristo es el reposo. Y qué gloriosa verdad la que hemos creído. Dice: a los que hemos creído entramos en el reposo. Dice que hemos entrado en el reposo, hermanos. Hemos sido elevados a las alturas, dice su palabra, juntamente con Él. En Efesios 2:26, Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y asimismo, en virtud de nuestra unión con Cristo, por haber entrado en su reposo, hemos recibido herencia, una herencia eterna e incorruptible. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador del nuevo pacto, porque interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que repito, por la obra de Cristo y en virtud de nuestra unión con Él, por haber creído, hemos sido elevados a las alturas. Hemos recibido la herencia prometida a Jacob, a Abraham y a Isaac, y podemos deleitarnos en Jehová en este su día. Por eso es que el día del Señor es glorioso. Hermanos, hoy podemos hacerlo. Hoy podemos observar el día del Señor como Él lo pide. Hoy sí podemos y tenemos la oportunidad por la obra de Cristo de obedecerle y de observar este día como el Señor lo pide adecuadamente. ¿Y cómo? No te voy a dejar ejemplos de cómo no hacerlo, pero sí cómo sí puedes hacerlo. Desde luego, congregándonos. Es una de las principales cosas que podemos hacer para santificar el día del Señor. Como dice Hebreos 10:25, cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De igual modo, llevando nuestro tiempo privado con el Señor en oración y la lectura de la palabra, tratando de hacerlo más especial, tal vez que dure un poco más de lo que dura como lo hacemos entre semana. Teniendo nuestro culto familiar en casa, siéntate con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Mediten en la palabra, estudien, oren. No se necesita un tiempo larguísimo. Participen todos en la familia. No se necesita que sea algo estructurado con himnos y meditaciones, no. Que sea algo natural, que los hijos participen, que los padres conversen con los hijos acerca de la palabra. Considera la comunión con los hermanos de la iglesia, conversando con ellos, compartiendo los alimentos con ellos, exhortándonos unos a otros, dice su palabra. Y si no hay comida en la iglesia en este día, puedes invitar a otra familia a comer a tu casa, tener comunión con ellos, invítalos a tomar café, tengan conversaciones que edifiquen y puedan gozarse en el Señor. Seamos hospedadores, en especial en este día. Gocémonos en este día con el Señor. Gocémonos en el día del Señor, hermanos. Este día es apartado para el Señor. Es el día en que Él decidió pasearse en medio de su iglesia de una manera especial, en medio de su pueblo que Él escogió como herederos en su amado Hijo. Por lo cual, sin dudarlo, conforme a todo esto, podemos decir que el día del Señor es glorioso, porque nos deleitamos en Jehová y porque nos es recordada cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. De manera que, amigo o amiga, si has escuchado todo este mensaje y estás convencido que deberías de observar el día del Señor de una mejor manera, me gustaría que antes estés convencido de que no puedes lograrlo si no rindes tu vida a Cristo. Primero, necesitas unir tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo, en que por su obra puedes acercarte a Dios. Porque si no es así, no puedes acercarte al Señor, no puedes glorificarlo en su día santo, y mucho menos podrás estar con Él recibiendo la herencia. Y a ti, hermano, que si has rendido tu vida a Cristo, busquemos santificar el día como Él lo ha pedido, pero hagámoslo con corazones honestos en el amor del Señor, en Cristo Jesús, para que sea un verdadero deleite. No seamos como el pueblo de Israel, al que fue amonestado por Amós, cuando les dijo: ustedes dicen, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Pasará la semana o el día de reposo y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Mientras ellos celebraban el día del Señor, el día de reposo, ya estaban pensando que ya se termine para que podamos continuar con nuestras labores. No hagamos eso, hermanos. Incluso hay quienes religiosamente vienen a celebrar el día del Señor, pero probablemente estén pensando que es el día más pesado, más cansado, porque hay que levantarse temprano, porque hay que prepararse para la semana. No, hermanos, no seamos así.
Disfrutemos este día, observémoslo lo mejor posible, de una manera honesta. Y únicamente esto puede ser por medio de Cristo, pues solo Él nos da la capacidad de obedecerle y honrarlo como Él lo requiere. Solamente así, entonces podremos deleitarnos en su día y deleitarnos en Jehová. Solamente así podremos afirmar con certeza que el día del Señor es delicia, santo y glorioso. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, hemos sido expuestos a tu palabra y reconocemos, Señor, en este momento, al ser expuestos, que carecemos de la capacidad inherente a nosotros de obedecer este mandato como tú lo requieres. Señor, muchas veces nuestros mismos pensamientos nos traicionan cuando estamos en la reunión y comenzamos a pensar en los demás días de la semana o qué vamos a hacer más tarde. Señor, somos incapaces de hacerlo correctamente. Pero Santo Dios, tú nos has dado la posibilidad de hacerlo lo mejor posible y cada día ir perfeccionando nuestra observancia de este día solamente por Cristo. Hemos rendido nuestra vida a Cristo y estamos unidos a Él, pues Él es nuestro reposo. Hemos podido reposar de nuestras obras que buscábamos justificarnos y hemos podido reposar en sus obras, las cuales sí nos justifican, y hoy podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a observar este día lo mejor posible para ti. Convéncenos, Señor, en nuestro corazón qué estamos haciendo mal y cómo podemos hacerlo bien. Y si lo hemos estado haciendo bien, cómo podemos hacerlo mejor, oh Señor, y que podamos glorificarte y deleitarnos en este día, gozarnos y abrazar este día y abrazarte a ti, Señor, con toda gratitud y con toda alabanza. Todo esto únicamente por las glorias, por las maravillas, por la obra de Cristo Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén.